¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a continuar con los temas de salud pública. Soy la doctora Helen Valverde, con especialidad en epidemiología. En esta ocasión vamos a hablar del tema del dengue, un programa dentro de lo que son los programas del ministerio, muy importante en áreas endémicas, ¿verdad? Donde vemos bastante esta enfermedad. Vamos a empezar por el curso clínico de la enfermedad, donde vamos a definir al dengue como una enfermedad infecciosa, sistémica y dinámica. La infección puede cursar de varias formas, puede ser asintomática o leve, o expresarse también ya en algo más grave, ¿no? Donde sí el paciente requiere internación. El periodo de incubación más o menos dura entre 4 a 10 días y la enfermedad va a empezar abruptamente en 3 fases, ¿no? Una febril, una crítica y una de recuperación que vemos en el cuadrito de la derecha. En la fase febril, que es más o menos hasta el día 3, vamos a ver nosotros un aumento en la viremia, una disminución en lo que va a ser también los cambios en el laboratorio, ¿no? El hematocrito va a ir de menor a mayor y más bien las plaquetas de mayor a menor. Vamos a tener entre los eventos clínicos potenciales la deshidratación de nuestro paciente y una fiebre, ¿no? Que va a ir en ascenso los primeros días. En la fase crítica, ¿no? Que dura más o menos a partir del 3er día hasta el 6º, vamos a tener nosotros ya un aumento en lo que va a ser el hematocrito, disminución de las plaquetas, y lo que vamos a ver también es aumento de las inmunoglobulinas, ¿no? Dentro de los eventos potenciales podemos tener un shock hemorrágico en nuestros pacientes, un shock hipovolémico, por algún tipo de sangrado que puedan tener más en la fase grave de esta enfermedad, y vamos a ir viendo variabilidad en la temperatura. Y en la fase de recuperación vemos bien instaurado la IgM baja, la IgG alta, plaquetas elevadas, el hematocrito ya ha bajado, existe una reabsorción de los líquidos y obviamente ya no vemos la temperatura que teníamos a un inicio, ¿no? Según la evolución clínica vamos a poder clasificar, según la clasificación de la OMS, en dengue sin signos de alarma, que lo ven ustedes en verde, dengue con signos de alarma y dengue grave. El dengue sin signos de alarma, va a ser va a estar presente en aquellas personas que viven en el lugar o han viajado durante los últimos 14 días a estas zonas, ¿no? La fiebre habitualmente dura más o menos de 2 a 7 días y va a tener, entre lo más grave, entre comillas, náuseas, vómitos, puede haber cefalea, dolor retroorbitario, mialgias, artralgias, petequias o prueba del torniquete positiva, una leucopenia y una plaquetopenia, ¿no? Entonces, en muchos casos el dengue sin signos de alarma puede ser tratado en domicilio o de forma ambulatoria. En cambio, el dengue con signos de alarma ya va a ser aquel en el que los dolores o los síntomas van a ser más intensos, ¿no? Podemos inclusive lastimar en la palpación el abdomen o que haya más dolor, vómitos persistentes, puede haber una ascitis por acumulación de líquido o derrame pleural, sangrado de mucosas, existe ya irritabilidad o letargo en nuestro paciente, a veces hay lipotimia por hipotensión postural, palpamos el hígado, aumento progresivo del hematocrito, plaquetopenia y elevación de las transaminasas. En el dengue grave obviamente ya vamos a ver signos de shock, ¿no es cierto? Puede haber una hipotensión tal que obviamente va a estar en relación al shock hipovolémico, hay sangrado grave, puede haber hematemesis, melena, metrorragia, y esto debemos tener cuidado en no hacer un diagnóstico o mal diagnóstico con un aborto o una amenaza de aborto. Sangrado dentro de lo que es el sistema nervioso central y el compromiso con órganos como el hígado, lo que va a ser el corazón, en sí todo lo que es el sistema nervioso central también, y obviamente ahí sí debemos pasar a nuestros pacientes a un 3er nivel. Dentro de lo que es la atención, cómo se organiza los establecimientos de salud,
Primero, lo que vemos es, ¿no? Para hacer una evaluación y un tratamiento adecuado, empezamos como con todo paciente con alguna enfermedad, con la evolución general, ¿no? Ver la anamnesis, ver todo lo que va a hacer el examen físico, investigar, ¿no es cierto? Si vive ahí, si viajó, ver laboratorio, ¿no? Todo lo que podamos para hacer un buen diagnóstico. El paso 2 será ya un diagnóstico presuntivo, evaluar y clasificar la fase de enfermedad. El paso 3, iniciar el tratamiento según la clasificación, ¿verdad? Hemos dicho si es sin signos de alarma, grupo A, tratamiento ambulatorio. Grupo B, si no necesita una internación, entonces podemos tenerlo en internación transitoria en nuestro centro de primer nivel o la posta en la que estemos, ¿no? Si hay ya requerimiento, ¿no es cierto?, que no solamente tengamos el tratamiento ambulatorio, lo pasamos a un segundo nivel, o si lo clasificamos como C, obviamente debe pasar a un hospital de mayor complejidad. En el traslado, en la transferencia, debemos mantener signos vitales controlados y notificar nuestro caso inmediatamente, ¿no? Existen ciertas comorbilidades con otras enfermedades dentro de lo que va a ser la importancia del dengue. Por ejemplo, en el embarazo, ¿no? Manejar una embarazada con dengue es importante por el diagnóstico diferencial. Vamos a ver, por ejemplo, una embarazada con exantema, fiebre, mialgias, con algún tipo de signos o síntomas de dengue. Debemos sospechar de dengue, chikungunya o zika, ¿verdad? Porque las tres van a estar familiarizadas o transmitidas por el mismo vector. Tomamos la muestra y obviamente ya vamos viendo y evaluando los síntomas, ¿no es cierto? Si sospechamos de microcefalia por Zika, entonces sí tenemos que tener en cuenta la altura del fondo uterino, ¿no? Y obviamente ver también la disminución o ausencia del movimiento fetal y hacer también la ecografía, ¿no es cierto? En caso de que nosotros sí valoremos que está en riesgo el embarazo de esa paciente, transferir a un hospital de segundo o tercer nivel. Si la embarazada no tiene ningún otro síntoma más grave, no hay exantema, no hay nada, hacemos nuestro control prenatal de rutina, pero sí hacemos una ecografía posterior a la semana 20 para ver el tema de la microcefalia y hacer este diagnóstico diferencial. Para la atención al recién nacido, básicamente es catalogar el perímetro cefálico para hacer el diagnóstico diferencial con Zika, ¿verdad? Entonces, vemos, lo primero, la gestante en maternidad, antecedente materno, el examen del recién nacido, medir su perímetro cefálico e ir viendo, ¿no es cierto? Si es un recién nacido a término con un perímetro cefálico menor de 32, notificamos de forma inmediata y obviamente tomamos a la madre la muestra de sangre para hacer ya el PCR específico, ¿no? Del recién nacido tomamos también muestra de sangre y si se puede líquido cefalorraquídeo para hacer también los análisis. Sí se puede biopsia de la placenta, ¿no? Pero en otros casos solamente en el recién nacido, ¿no? Hacer el examen físico, valorar neurológicamente al menor y ver las primeras 24 a 48 horas de vida, ¿no? Si el perímetro cefálico continúa siendo menor a 32, se hace un cribado neonatal, auditivo, ocular y biológico para ver si hay o no alteraciones, ¿no es cierto? Si encontramos alteraciones, los referimos inmediatamente y si no hay alteraciones, vamos haciendo otros estudios y estimulación precoz. Si en cambio nuestro recién nacido tiene entre 32.1 a 33 centímetros, no tenemos ninguna conducta. Si el recién nacido de término tiene un perímetro cefálico mayor a 33 centímetros, sí también debemos hacer un cribado neonatal, ver también las alteraciones que puede haber y en caso necesario referir también a un segundo o tercer nivel. ¿Qué recomendaciones hacemos para el abordaje clínico y tratamiento? Lo que dijimos en la clasificación que mostramos hace un momento. La clasificación en grupo A, grupo B y grupo C, ¿no es cierto? Empezamos con el diagnóstico presuntivo, con toda la signo-sintomatología, fiebre, anorexia, erupción cutánea, mialgia, artralgia, etcétera, ¿verdad? Si tenemos nosotros un caso negativo, ¿no?
pese a ver los signos de alerta y demás, entonces vemos condiciones también coexistentes de hacer un tratamiento ambulatorio, ¿no es cierto? Por lo tanto, hacemos también una clasificación como grupo A sin signos de alarma, ¿no es cierto? Donde inclusive puede estar en domicilio, ¿no? Y solamente hacer un tratamiento ambulatorio. En el caso de tener signos de alarma positivos, nosotros vamos a pasar a la clasificación del grupo B o C. Si da positivo a estas características para estar en el grupo B, nosotros empezamos ya el tratamiento con la hospitalización, los fluidos, etcétera, ¿no? Pero en el grupo C, con el dengue severo, ya nosotros tenemos que hacer darle más importancia al tratamiento, ¿verdad? Hospitalizarlo, ver su transferencia si requiere y obviamente evitar cualquier signo de peligro. Dentro de lo que es entonces el manejo del dengue en una epidemia, porque obviamente cuando ya supera en las áreas endémicas se espera, ustedes saben, un número considerable de dengue en ciertas épocas del año, pero si esta supera, entonces sí tenemos que tomar en cuenta y otras actitudes, ¿no? Por ejemplo, si está en shock nuestro paciente con una presión de pulso menor de 10 milímetros de mercurio, la presión sistólica, ¿no? Observamos la palidez, el llenado capilar y obviamente con esto sí debemos estar alertas de transferirlo a nuestro paciente a UTI para tratar el shock, ¿no es cierto? Si tiene signos de alarma o signos tempranos de shock, podemos tal vez mejorar, ¿no es cierto? Y hospitalizarlo, no directamente en terapia, pero sí tenerlo más controlado a nuestro paciente, ¿no? Y si tiene algún sangrado o comorbilidad, como embarazo, edades extremas, ¿no? Menor de 1 año o mayor de 60, patologías crónicas, obesidad, diabetes, cáncer, etcétera, o uso de anticoagulantes, debemos también internarlo al hospital aunque no tengamos algún signo de alarma. Si está en el grupo A nuestro paciente y hay sospechas de dengue, pero no hay signos de alarma, podemos hacer un control médico cada 24 horas y un manejo ambulatorio. La vigilancia epidemiológica es importante. ¿Qué acciones debemos tomar? Ver todos los casos probables de dengue, ¿no es cierto? Más si estamos hablando de una epidemia de dengue. Debemos empezar con los estudios epidemiológicos, notificar los casos de forma inmediata, toma de muestras, seguimiento de estos casos, clasificarlos, dictaminar qué tipo de alteraciones vamos a tener dentro también del certificado de defunción y analizar esta información, ¿no? Todo esto es importante dentro de lo que va a ser la vigilancia epidemiológica de la epidemia de dengue si estamos viviendo una de estas. Dentro de la vigilancia integrada que vamos a hacer también está en relación a la actual pandemia que vivimos. ¿Por qué? Por la similitud de ciertos síntomas con cepas iniciales de la COVID, ¿verdad? En algún momento se ha dado concomitancia de ambos y obviamente tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Empezamos con un caso sospechoso, por ejemplo, de COVID y dengue, ¿no es cierto? Y tenemos que ir haciendo la disquisición si solo se trata de un caso de dengue o solo se trata de un caso de COVID o con ambas concomitantes, ¿no? Si tenemos un caso de ambas concomitantes, hay fiebre, hay todas las características, signos y síntomas de estas enfermedades, tenemos que hacer un diagnóstico certero de la COVID en 24 horas y notificarlo como caso sospechoso de COVID, ¿no es cierto? Si no hay posibilidad de un diagnóstico en esas 24 horas, podemos pasarlo como caso sospechoso de COVID y dengue. A partir de esto, estudiamos por laboratorio, buscamos signos de alarma y analizamos también el caso mientras va transcurriendo los síntomas de nuestro paciente. Si solamente o si podemos hacer el diagnóstico y es solo COVID, entonces empezamos, ¿no? Resultado positivo o confirmado dentro de lo que va a ser la COVID, entonces hacemos todo lo que es el aislamiento, el tratamiento. Si da negativo para COVID, pasa a ser un caso solo sospechoso de dengue. Esa es la facilidad si podemos hacer el diagnóstico de una de las dos enfermedades, ¿no? Cuando es solo de dengue, ya sabemos el tratamiento, la clasificación y qué es lo que debemos hacer. Y cuando es solo de COVID, también hoy por hoy ya manejamos todo el tratamiento que debemos seguir en ambos casos, ¿no? Para ambos casos sí es necesario que nosotros podamos hacer un diagnóstico exhaustivo y educar a nuestra población básicamente. Muchas gracias por su atención.